tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, muy bienvenidos como siempre. Hoy día por un evento especial estamos desde las 9 de la mañana haciendo el programa Sabor a Tierra para poder ver todo lo que va a significar esta transmisión y este fallo que la Corte Interamericana ha dado hoy como fecha para el día de hoy. Los bolivianos estamos en un momento muy importante de nuestra historia, probablemente se reescriba a partir de este día la historia de todos los bolivianos, así que yo sin más preámbulos voy a pedir por favor que pasemos inmediatamente a poder hacer cadena nacional con lo que son ya los alegatos, la información y cada uno de los puntos que van a dar los jueces como parte de ello. Nuestros analistas llegarán en unos minutos apenas, así que ahí está. Vamos a dejarlos con el audio propio de la Corte Interamericana. Adelante, por favor. Manteniendo el dominio de los territorios de las provincias de Tacna y Arica durante un periodo de 10 años, tras lo cual se celebraría un plebiscito para determinar definitivamente la soberanía sobre esos territorios. El 20 de octubre de 1904 se celebró el Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Bolivia y oficialmente fue este tratado lo que hizo concluir la Guerra del Pacífico entre las dos partes. A este tratado lo llamaremos el Tratado de Paz de 1904. Tras la celebración de dicho tratado y a lo largo del último siglo, hubo una serie de eventos que han caracterizado las relaciones entre las partes y la Corte pasa revista a estos acontecimientos, examinando los intercambios más importantes que se celebraron entre las partes, así como las declaraciones que ambos han realizado. El día 10 de enero de 1920, el canciller de Bolivia y el ministro plenipotenciario de Chile en La Paz se reunieron para tratar, entre otras cosas, cuestiones relacionadas con el acceso de Bolivia al mar y documentaron esa serie de reuniones por escrito. Estas actas son llamadas por las partes acta protocolizada. El día 1 de noviembre de 1920, Bolivia escribió al secretario general de la Sociedad de Naciones con el objetivo de obtener una revisión del Tratado de Paz de 1904. La petición se consideró inadmisible por una comisión de juristas porque solamente las partes contratantes, los estados contratantes y no la Asamblea tenían competencias para modificar tratados. En 1922 y 1923, en paralelo a sus intentos de revisión del Tratado de Paz de 1904, Bolivia siguió negociando directamente con Chile a fin de obtener un acceso soberano al Océano Pacífico. El presidente de Estados Unidos, el señor Calvin Coolidge, a través de un laudo de 1925, estableció los términos del plebiscito sobre Tacna y Arica previsto en el artículo 3 del Tratado de Ancón. El 30 de noviembre de 1926, el secretario de Estado de los Estados Unidos de América, el señor Frank Kellogg, envió una propuesta. Estamos escuchando justamente todo el relato de los antecedentes de lo que habría sucedido a partir del momento en que Bolivia ha presentado la demanda. Uno de los miembros de esta Corte Internacional está haciendo referencia a cada una de las fechas de cómo se suscitaron los hechos, quiénes hicieron cada uno de sus alegatos, durante qué periodo. Este es el momento, digamos que es como una introducción a todo lo que significará más adelante ya la argumentación para dar el fallo o el veredicto final. Por lo pronto estamos escuchando, reitero, los antecedentes, fechas, personas que se apersonaron, los miembros que estuvieron presentes para poder realizar adelante esta demanda y obviamente las respuestas de Chile con sus representantes. Sigamos escuchando entonces. Sus reservas. Debido a dificultades que surgieron en la ejecución del laudo de 1925 entre Chile y Perú,
relativos a los términos del plebiscito sobre Tacna y Arica, establecido por el artículo 3 del Tratado de Ancón, Chile y Perú acordaron resolver la cuestión de la soberanía sobre Tacna y Arica a través de un tratado y no celebrar un plebiscito. El 3 de junio de 1929, Chile y Perú celebraron el Tratado de Lima, según el cual acordaron que la soberanía sobre el territorio de Tacna pertenecía a Perú y que la soberanía sobre Arica pertenecía a Chile. En cuanto a los años 50, la Corte recuerda que en una nota fechada 1 de junio de 1950, el embajador de Bolivia en Chile hizo una propuesta formal al canciller de Chile de iniciar negociaciones relativas al acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico. En una nota del 20 de junio de 1950, el canciller de Chile respondió que su gobierno aceptaba dicha propuesta de ingresar formalmente en negociaciones. Las negociaciones entre Chile y Bolivia no progresaron en los años subsiguientes. También recuerda la Corte, en cuanto a los acontecimientos de los años 60, que el 10 de julio de 1961, el embajador de Chile en Bolivia, el señor Manuel Truco, entregó al canciller de Bolivia un memorándum que había dirigido anteriormente al canciller de Chile, conocido como el Memorándum Truco. Y resaltaba que Chile está llano a entrar formalmente en una negociación directa destinada a buscar la fórmula que pueda hacer posible dar a Bolivia una salida propia y soberana al Océano Pacífico y a Chile obtener las compensaciones que no tengan carácter territorial. Como respuesta a este memorándum, el canciller de Bolivia, el 9 de febrero de 1962, expresó su aceptación plena de iniciar negociaciones lo más pronto posible. Posteriormente surgió un desacuerdo en cuanto a si el memorándum Truco constituía un compromiso vinculante. Otro evento importante que tuvo lugar a mediados de los 70 fue el proceso de Charaña. El 8 de febrero de 1975 se firmó una declaración conjunta en Charaña, la firmaron los presidentes de Bolivia y Chile. Se conoce como la Declaración de Charaña, en la cual resolvieron continuar el diálogo a diversos niveles para buscar fórmulas de solución a los asuntos vitales que ambos países confrontaban, como el relativo a la situación de mediterraneidad que afectaba a Bolivia. Sin embargo, ahí está, estamos escuchando los antecedentes traducidos además de manera paralela y nos alegra mucho saber que estamos en cadena con todo el país. Eso muestra un sentido muy particular de patriotismo. Todos los canales de Bolivia estamos haciendo cadena, nos están bajando en este momento en Beni, en Santa Cruz, en Cochabamba, están bajando en Tarija y en Sucre la señal de Palenque TV, gracias al Tupac Katari, y bueno, es un momento muy particular. Doy la más cordial bienvenida a Williams Vascopé. Hola Williams, ¿cómo estás? Ayer leía tu material, tienes una serie de posibles escenarios y me cuentas que anoche casi no has descansado. ¿Cómo estás? Verónica, muy buenos días al país. Ansioso escuchando los argumentos de La Haya. Es un día histórico porque va a ser un día después de hoy, es muy diferente a lo que va a pasar mañana o después de estas horas. En este momento estaba muy atento y la Corte de La Haya ha empezado a dar un relato histórico desde la independencia de Chile y Bolivia y que Bolivia nació con mar. Eso dijo, es su relato, si ponemos atención. Eso es fantástico, claro, porque estaría siendo un precedente, sí, Bolivia nació con mar, eso ya es un punto a favor. Claro, y además citó el Tratado de 1883 en el cual nosotros
el tratado de 1866, en el cual ya habíamos delimitado nuestra frontera con Chile, el Estado chileno y el Estado boliviano, y teníamos mar. Eso es lo que están relatando, es por eso que en este momento yo estoy un poco atento, escuchando. Muy bien, volvamos entonces al material. Seguimos con la transmisión directa, por favor. Una agenda de 13 puntos que incluía todos los temas relevantes para la relación bilateral entre las partes, incluyendo el punto 6, que lleva el título La cuestión marítima. Las negociaciones entre las partes prosiguieron en los años subsiguientes, pero llegaron a su fin en el año 2011 debido a posiciones divergentes entre ambos. Antes de examinar la base jurídica evocada por Bolivia en cuanto a la presunta obligación de Chile a negociar el acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico, la Corte analizará el significado y el alcance de los alegatos de Bolivia. En sus alegatos, que no se han modificado desde su solicitud inicial, Bolivia solicitó a la Corte que declare y juzgue que, y cito, Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia con el objetivo de llegar a un acuerdo que dé a Bolivia un acceso soberano pleno al Océano Pacífico. Fin de la cita. Los estados son libres de recurrir a la negociación o abandonarla, pero también pueden comprometerse a una obligación de negociación. Y en este caso los estados deben, según el derecho internacional, iniciar las negociaciones y proseguir dichas negociaciones de buena fe. Como recuerda la Corte, los estados, cito, están bajo obligación de comportarse de forma que las negociaciones tengan sentido, cosa que no se da si una de las partes insiste en mantener su propia posición sin estudiar la posibilidad de ninguna modificación. Fin de la cita. Cada uno tiene que tener en cuenta de manera razonable los intereses de la otra parte. Las negociaciones entre los estados pueden llegar a un acuerdo que zanje la disputa, pero en general una obligación a negociar no implica una obligación de llegar a un acuerdo. Cuando se crea una obligación de negociar, las partes pueden, como hicieron por ejemplo en el artículo 6 del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, pueden, establecer una obligación de conseguir un resultado concreto. Los alegatos de Bolivia podrían entenderse como que se refieren a una obligación de este tipo. Como observó la Corte en su fallo sobre las objeciones preliminares, Bolivia no solicita a la Corte que declare que tiene un derecho al acceso soberano al mar. Lo que Bolivia solicita en sus alegatos es que lo que declara es que Chile está obligada a negociar para llegar a un acuerdo que otorgue a Bolivia un acceso pleno soberano al Océano Pacífico. En el mismo fallo sobre objeciones preliminares, la Corte determinó que la cuestión de fondo del contencioso es si Chile está obligada a negociar de buena fe el acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico. Como observó la Corte, esta presunta obligación no incluye un compromiso de llegar a un acuerdo sobre el fondo de la cuestión del contencioso. El término acceso soberano, según se emplea en los alegatos de Bolivia, podría dar lugar a distintas interpretaciones. Al responder a una pregunta suscitada por un miembro de la Corte al final de las audiencias sobre la objeción preliminar de Chile, Bolivia definió que el acceso soberano significaba que Chile ha de conceder a Bolivia su propio acceso
al mar con soberanía de conformidad con el derecho internacional. En su respuesta, Bolivia especificó aún más que el acceso soberano existe cuando un Estado no depende de nada ni de nadie para gozar de ese acceso, y que el acceso soberano constituye un régimen que asegura una vía ininterrumpida para Bolivia al mar. Las condiciones de este acceso quedando bajo la administración y el control exclusivos, tanto legales y físicos, de Bolivia. En derecho internacional, la existencia de una obligación de negociar debe quedar establecida de la misma manera en que se establece cualquier otra obligación jurídica. La negociación forma parte de la práctica corriente de los Estados en sus relaciones bilaterales y multilaterales. No obstante, el hecho de negociar una cuestión en algún momento determinado no implica que se está dando lugar a una obligación de negociar. En particular, para que surja una obligación de negociar en virtud de un acuerdo, es necesario que los términos empleados por las partes, el objeto, así como las condiciones de la negociación, demuestren una intención de las partes de vincularse jurídicamente. Esta intención, en ausencia de términos claros que indiquen la existencia de un compromiso jurídico, puede establecerse también en base a un examen objetivo de todos los elementos de prueba. Bolivia invoca 8 fundamentos jurídicos en apoyo a la obligación de Chile de negociar su acceso soberano al Pacífico. La primera de estos fundamentos jurídicos es la de los acuerdos bilaterales. La segunda son las declaraciones y otros actos unilaterales. La tercera, la aquiescencia. La cuarta es el estoppel. La quinta son las expectativas legítimas. La sexta es el párrafo 3 del artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas. Artículo 3 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Y el séptimo fundamento son las resoluciones de la Asamblea General de la Organización. Estamos escuchando una especie de detalle. Vamos a bajar el fondo, por favor. Estamos escuchando una especie de antecedente de todo lo que habría sucedido, pero también con elementos que ellos están incorporando de su análisis, Williams. Sí, lo importante e interesante de este momento es de que ya indicaron que para entrar a una obligación de negociar, ambos estados tienen que estar vinculados jurídicamente o obligados claramente en términos y objetos determinados. ¿Y quiénes ejercerían esa obligatoriedad? ¿La propia Corte? No, es que tendría que haber anteriormente, eso está dando a entender la Corte, que anteriormente ya debería haber algo claro sobre qué negociar. Ahora seguramente está desarrollando esto. Nosotros teníamos que demostrar acá que Chile estaba obligado, y lo que estamos diciendo que está obligado es cuando él se ofreció, el Estado chileno, con varias cartas, con varios tratados, ¿no? Entonces, están desarrollando los argumentos. Han hecho referencia también a lo que sería el acceso soberano, y eso es lo que a mí me preocupa un poco. Han dicho que tiene muchas interpretaciones. Correcto, ¿no? sí. Y que no van a decir todavía hasta más adelante. Y lo otro están indicando que nosotros nos hemos apoyado en 8 fundamentos jurídicos, los cuales ha empezado a nombrar, empezando a detallar. ¿No es cierto? Volvemos entonces, adelante por favor. De las partes, el vincularse jurídicamente, y esto se aplica también a los tácitos. En este sentido, la Corte recuerda que los elementos de prueba que prueben la existencia de un acuerdo tácito tienen que ser de naturaleza convincentes. Luego la Corte pasa a un análisis de los intercambios diplomáticos entre las partes durante los años 1920 y en particular se refiere a las actas de una reunión celebrada en enero de 1920 entre el ministro de Asuntos Exteriores de Bolivia y el plenipotenciario de Chile, reunión que se celebró en La Paz. Y ahí dicen
que se constituye plenamente un acuerdo de negociar un acceso soberano. Y al respecto, Bolivia especifica que el acuerdo en esta acta protocolizada fue hecho por representantes del Estado que tenían competencia para vincular jurídicamente a sus estados respectivos. Bolivia también dice que los términos reflejan claramente la intención de Chile de vincularse jurídicamente con este instrumento. Chile se concentra en la antepenúltima cláusula de la acta protocolizada, según la cual el ministro boliviano de Asuntos Exteriores indicó que no se podrían crear derechos u obligaciones para los estados cuyos representantes hicieran estas declaraciones, y también mantuvo que, al contrario de lo que afirma Bolivia, esta declaración expresa indica claramente la intención de las partes de no establecer ninguna obligación jurídica. Independientemente de esta cláusula, Chile ha destacado que el texto completo del acta protocolizada establece claramente que no se emana ninguna obligación jurídica, ni que se crea ni que se confirma ninguna obligación jurídica a través de este instrumento. La Corte también toma nota que en 1920 las partes realizaron negociaciones durante las cuales Chile se expresó ya no a hacer que Bolivia pudiera tener un acceso al mar, cediendo así a Bolivia una parte importante de la zona situada en el norte de Arica y también una línea de ferrocarril. Chile aceptó iniciar nuevas negociaciones dirigidas a satisfacer la aspiración del país amigo, pero sujeto a la victoria de Chile en el plebiscito, con respecto a las provincias de Tacna y Arica. Aunque estos comentarios son de importancia sobre el nivel político, no indican que Chile haya aceptado una obligación de negociar el acceso soberano al mar para Bolivia, como tampoco el acta protocolizada revela que tal aceptación haya sido expresada en el transcurso de las negociaciones. La Corte recuerda que en el caso llamado delimitación marítima y cuestiones territoriales entre Qatar y Bahrein, la Corte falló que las actas firmadas de una discusión podrían constituir un acuerdo si allá se enumeraban los compromisos que las partes habían consentido y no reflejaban meramente las discusiones o resumían los puntos de acuerdo o de desacuerdo. La Corte también apunta que el acta protocolizada no enumera ningún compromiso ni tampoco resume siquiera los puntos de acuerdo o de desacuerdo. Además, la penúltima cláusula de estas actas indica que el canciller de Bolivia declaró, y ahí le cito, que la declaración presente no contiene ningún dispositivo que genere derechos u obligaciones para los estados cuyos representantes hayan efectuado dichas declaraciones. Fin de cita. El ministro plenipotenciario de Chile no contradijo en este respecto, y ahí la Corte observa que los intercambios entre las partes después del acta protocolizada tampoco mencionan ni indican que hubiera un acuerdo bajo el cual Chile se comprometiera a negociar el acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico. La Corte luego examinó el intercambio de notas. Es terrible lo que acaba de decir este miembro de la Corte cuando hace referencia a toda la argumentación que ha hecho Chile y luego manifiesta que ahí la Corte ha revisado que no habría ninguna obligatoriedad. Primero es en el acta de 1920, por si acaso, Verónica. Sí, Están viendo sí. el primer argumento, hay que ver los otros argumentos, pero la Corte está desestimando que el acta de 1920
genera una obligación jurídica de Bolivia y Chile en algo específico, ¿no? Imagínate. Eso es lo que ha dicho en este momento y esto es fundamental. Seguimos, por favor, con la transmisión. Así resolvería la situación de mediterraneidad de Bolivia. Bolivia también se refiere a la nota de Chile en respuesta a la anterior, con fecha del 20 de junio de 1950. Según Bolivia, este intercambio de notas representa de por sí un tratado en función de lo dispuesto por el derecho internacional, lo que indica en su naturaleza, así como el contenido, así como las circunstancias que precedieron y que siguieron su adopción. Con respecto al memorando truco del 10 de julio de 1961, Bolivia estima que se trata de un acto internacional reflejando el acuerdo entre las partes con miras a iniciar negociaciones directas sobre el acceso soberano al mar. Chile aduce, sin embargo, que las notas de 1950 no demuestran la intención objetiva de las partes en cuanto a vincularse. Estima Chile que el texto de la nota no hace más que traducir su disposición política a iniciar negociaciones. También destaca Chile que las partes no iniciaron negociaciones después de este intercambio de notas. Con respecto al memorando truco, Chile afirma que se trata de un documento interno y no de una nota oficial y que los términos ahí empleados no reflejaban de ninguna manera una obligación jurídica. Con respecto al intercambio de notas de 1950, la Corte observa que bajo los artículos el artículo 2, párrafo 1 de la Convención de Viena, un tratado puede quedar plasmado en dos o más instrumentos conexos. Ha llegado otro más de nuestros invitados, Aníbal Aguilar, internacionalista, experto en estrategias. Buenos días, Aníbal. ¿Cómo te sientes? Bien, mientras esperaba en el tráfico, meditaba en mi corazón y recordaba a personajes como el doctor Aníbal Aguilar Peñarrieta, y una cantidad de don Franz Tamayo el año 29. O sea, recordaba que esto es un hecho estatal, no es un hecho gubernamental, y es un aspecto muy importante que hay que tomar en cuenta, porque uno de los detalles que he podido observar, que unos dicen democracia y contrario al mar o mar democracia, o sea, creo que hay que separar dos aspectos. Uno es el tema interno y otro es el tema estratégico, internacional e histórico, y en ese contexto creo que es de vital importancia tener una correcta ubicación, porque esto no es 5 años, 10 años o 12 años, son ciento y tantos años en los cuales también la buena o mala decisión que se vaya a tomar va a tener trascendencia más allá de nuestra existencia, tal como un tratado de 1904 que afectó al país hasta el día de hoy. 100 años después. 100 años después. Entonces, por eso es algo que encuentra sentimientos muy contradictorios, pero esperanza desde todo punto de vista. Muy importante tu presencia, gracias por estar acá. ¿Algo más que hayas escuchado en este momento, Williams, que sea importante explicarle? Sí, que ahorita están haciendo la relación de la defensa de Chile, ¿no? desvirtuando que la Carta del 61 de 1961 tenga algún efecto de carácter jurídico que les obligue, ¿no? Después ya vendrá su asesoramiento a la Corte. Exacto. A ver, ok, seguimos escuchando entonces, por favor, estamos ya con dos especialistas en el programa. Otras formas de intercambio de instrumentos pueden ser utilizados también para concluir acuerdos internacionales. Pero las notas intercambiadas entre Bolivia y Chile en el mes de junio de 1950 no están redactadas de la misma manera ni tampoco reflejan posiciones idénticas, y en particular con respecto a la cuestión crucial de negociaciones relativas al acceso de Bolivia al Océano Pacífico. El intercambio de notas no puede, por ende, ser considerado como un acuerdo internacional. En todo caso, la nota de Chile, sea la que sea la traducción que utilicen las partes de esta nota, indica la disposición de Chile de participar en negociaciones directas, pero no se puede deducir de esta nota que Chile haya aceptado la obligación de negociar un acceso soberano para Bolivia al mar.
En respecto al memorando truco, la Corte observa que este memorando, que no fue dirigido formalmente a Bolivia, sino que fue entregado a las autoridades bolivianas, no puede ser considerado únicamente como un documento interno. No obstante, al repetir ciertas declaraciones contenidas en la nota del 20 de junio de 1950, este memorando no genera ni tampoco reafirma la menor obligación de negociar el acceso soberano para Bolivia al Océano Pacífico. Pasamos ahora a la Declaración de Charaña de 1975. La Corte examina el argumento de Bolivia. Vamos a escuchar justamente el abrazo de Charaña en este instante. Vamos a continuar, por favor, escuchando. 1975 constituiría la base jurídica de una obligación por parte de Chile de negociar el acceso soberano para Bolivia al Océano Pacífico. En esa declaración, los jefes de Estado de Bolivia y de Chile decidieron, y ahí les cito, continuar el diálogo a distintos niveles con mira de buscar o identificar mecanismos que permitan resolver los temas vitales con los que se encaran los dos países, como por ejemplo la situación de mediterraneidad con la que se encara Bolivia, tomando en cuenta los intereses y las aspiraciones de los pueblos boliviano y chileno. Fin de cita. Bolivia mantiene que esta declaración tiene el peso jurídico de un tratado. En vista de Chile, la declaración de Charaña y sus términos y otras declaraciones que siguieron a la declaración de Charaña no crean ni confirman una obligación jurídica de negociar. Chile mantiene que la decisión de seguir las discusiones no muestra la intención de crear una obligación jurídica de negociar. La Corte también nota que la declaración de Charaña es un documento firmado por los presidentes de Bolivia y de Chile que podría ser calificado como tratado si las partes hubieran expresado la intención de vincularse con ese instrumento o si tal intención pudiera ser deducida de alguna manera. Sin embargo, la redacción de la declaración indica más bien que tiene la naturaleza de un documento político donde se destaca la atmósfera de fraternidad y de cordialidad, así como el espíritu de solidaridad entre ambos estados. Y en la cláusula final deciden los estados normalizar sus relaciones diplomáticas. La redacción de esta declaración no confirma la existencia de una obligación de negociar el acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico. El compromiso de continuar el diálogo a distintos niveles para buscar mecanismos que permitan resolver los temas vitales con los que se encaran los dos países, como por ejemplo la mediterraneidad con la que se encara Bolivia, no constituye un compromiso político de negociar el acceso soberano de Bolivia al mar, que ni siquiera además se menciona específicamente. Y aunque los ministros de Asuntos Exteriores de las partes indicaron en su declaración conjunta del 10 de julio de 1977 que las negociaciones han sido iniciadas con miras a buscar una solución eficaz que permita a Bolivia de obtener un acceso libre y soberano al Pacífico, no fueron ellos más allá de la reafirmación de la necesidad de seguir las negociaciones sin referirse a la menor obligación de negociar. En base a estas pruebas, la obligación de Chile de negociar no puede ser... Me parece, o es que realmente por donde estoy viendo que se maneja el discurso, es totalmente adverso a Bolivia, reiterando que no habría obligatoriedad de negociar. Hasta el momento hemos escuchado de todos los argumentos que hemos puesto en la Corte sobre los actos unilaterales, los han ido desestimando uno por uno. En este momento están indicando que el abrazo de Charaña tampoco tiene una intención seria de haber sido
un tratado que tal vez haya sido una declaración política. Solamente una declaración política y que nunca ha sido confirmado por ambos países. Eso quiere decir que pase por su parlamento, digamos. Entonces, ¿estoy equivocada o hasta este momento lo que están diciendo los miembros de la Corte es totalmente adverso a Bolivia? Bueno, hay que esperar un poco en el discurso se ha leído primero la demanda boliviana, donde se ha expuesto todos los fundamentos, y en esta parte están haciendo una suerte de énfasis en aquellos detalles de la contrademanda chilena. Pero ellos están acotando algunos puntos evidentemente, también. en el proceso es que hay aspectos doctrinales que están sustentando, fundamentando, y por otro lado anticipando la tendencia hacia dónde va a ir el fallo. Recordemos que la Corte Internacional casi en todos los fallos, veamos el caso de Perú, el esquema del triángulo que, por ejemplo, la Corte Internacional le otorga a Perú, pues tenía un propósito, una suerte de igualdad, de equivalencia o una suerte de equilibrio, en lo cual la Corte trata de plantear aspectos en los cuales se defina su papel sin tratar de romper o violentar la soberanía de los estados. Este sería entonces un argumento similar al que estaría esgrimiendo ahora. Me parece, ¿sí?, que de alguna manera, es decir, podría llegar, bueno, no quiero anticipar, veamos la tendencia y tal vez escuchemos. Pero creo que hay que esperar un poquito más antes. Estoy siendo de repente opinión. muy pesimista, pero hasta el momento donde yo escucho no le veo. Bueno, escuchemos por favor. Por parte, la demandada Chile afirma que los comunicados de noviembre de 1986 no plasman ningún acuerdo entre las partes ni tampoco demuestran la menor intención entre las partes de vincularse. La Corte recuerda que en el caso llamado Plataforma Continental del Mar Egeo, observó la Corte que no existe ninguna regla en el derecho internacional que prohíba la publicación de un comunicado conjunto y que esto forme un acuerdo internacional. Y que la cuestión de saber si un comunicado constituye un acuerdo depende de la naturaleza del acto o de la transacción a la que da lugar el comunicado. La Corte nota que los dos comunicados son instrumentos distintos y que la redacción que se emplea en ellos es distinta y que además ni uno ni otro de estos documentos incluye una referencia al acceso soberano de Bolivia al mar. Y en cualquier caso, la Corte no encuentra ninguno de los dos comunicados a los que se refiere, ni tampoco en la conducta de las partes, la menor indicación de que Chile haya aceptado una obligación de negociar sobre la cuestión del acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico. La Corte luego analiza la declaración conjunta del 22 de febrero del año 2000, publicada por los ministros de Asuntos Exteriores de los dos países, que también es conocida como la Declaración de Algarve. En este respecto, Bolivia recuerda que en esta declaración conjunta las partes acordaron un programa de trabajo que se formalizaría en una fase ulterior del diálogo y que incluiría, sin excepción, la cuestión esencial en la relación bilateral entre los dos países. Esta declaración conjunta fue seguida por un comunicado conjunto por los presidentes de los dos países, donde los presidentes confirmaron que estaban dispuestos a iniciar un diálogo sin exclusión. En la percepción de Bolivia, la declaración de Algarve es la expresión de un acuerdo entre las partes, mientras que Chile aduce que la declaración de Algarve no deja pensar que las partes hubieran acordado de negociar. Según Chile, esta declaración tampoco hace referencia a una obligación previa de negociar ni a otorgar un acceso soberano al mar. La Corte no identifica en la declaración de Algarve ningún acuerdo que le imponga a Chile la obligación de negociar el acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico. La declaración de Algarve, al igual que el comunicado conjunto del 1 de septiembre del año 2000,
no hace más que indicar que las partes están dispuestas a iniciar un diálogo sin excepción para elaborar un programa de trabajo cuyo contenido quedaba por definir con miras a generar un clima de confianza entre las partes. Además de lo anterior, ni la declaración de Algarve ni las declaraciones ulteriores contienen la menor referencia al tema del acceso soberano de Bolivia al mar. La Corte concluyó su análisis de los acuerdos bilaterales invocados por Bolivia examinando la agenda de los 13 puntos, el orden del día de los 13 puntos, documento que fue redactado durante una reunión del grupo de trabajo constituido por Bolivia y Chile, tratando de asuntos bilaterales en el 2006 y que fue anunciado por los viceministros boliviano y chileno de Asuntos Exteriores. Esta acta enumera todas las cuestiones que los dos estados debían examinar en el marco de sus cuestiones bilaterales. El punto 6 de esta agenda de los 13 puntos se refería, y cito, a la cuestión marítima. Fin de cita. Bolivia caracteriza esta agenda como un acuerdo vinculante. En ojos de Bolivia no cabe la menor duda de que la cuestión marítima abarca la cuestión de su acceso soberano al mar. Bolivia argumenta que quedó entendido por ambas partes que la cuestión marítima era un término genérico que incluía el problema pendiente del acceso soberano al mar. Chile reconoce que aceptó la inclusión de la cuestión marítima en el orden del día de los 13 puntos, pero, según Chile, no hay nada en este instrumento que apunte a una obligación preexistente de negociar sobre ese tema. Además, en ojos de Chile, la cuestión marítima es un tema de amplio alcance, pero no incluye ninguna referencia al acceso al mar. La Corte nota que el punto del orden del día llamado cuestión marítima, inscrito en el punto número en la agenda de los 13 puntos, es una cuestión suficientemente amplia para incluir la cuestión del acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico. El breve texto que constituye las actas de este grupo de trabajo, cuando se refiere a la cuestión marítima, dice solamente que, y cito, ambas delegaciones presentaron breves informes sobre las discusiones que mantuvieron sobre este tema en los últimos días y acordaron dejar esta cuestión de lado y permitir que fuera examinada por los viceministros durante su futuro encuentro. Y como lo indicó el jefe de la delegación boliviana en la Asamblea General de la OEA, a quien también cito, el orden del día fue considerado como la expresión de la voluntad política de ambos países con miras a la inclusión de la cuestión marítima. En ojos de la Corte, la mera mención de la cuestión marítima no puede dar lugar a una obligación de las partes de llevar a cabo una negociación y aún menos en lo que respecta el aspecto específico del acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico. En base al examen de los argumentos de las distintas... Lo acaba de decir absolutamente claro. No es una obligatoriedad. ¿Qué dices, por favor? En este momento estamos escuchando y uno de los argumentos que están desplazándose es que en ojos de la Corte no puede existir una obligación. En ojos de la Corte no puede existir una obligación. El fallo ha sido dado, no creo que necesitemos mayores argumentaciones, el resto sería, a ojos de la Corte el fallo sería, no hay negociación. Bueno, hay que ver la argumentación doctrinal. En todo caso, creo que el doctor Vascope podría ampliar desde el punto de vista jurídico. Pero ellos están partiendo de una teoría en la cual las partes se sientan y simplemente han habido una serie de hechos políticos e históricos, pero que esto no implicaría supuestamente obligación. Yo tengo otra perspectiva. De hecho, el sentarse a conversar, a negociar, más aún cuando ha habido conflictos entre dos países en el pasado, y existe un problema latente. ¿Qué dice La Haya?
La Haya dice no hay. La Haya hasta el momento está haciendo énfasis en una interpretación de que el sentarse a conversar, a negociar son hechos políticos, pero que no implican obligación entre las partes. No implican obligación entre las partes. Vamos a seguir escuchando, pero como dije yo, esto ya me parecía, ya lo veía venir. Esto no es positivo para nosotros los bolivianos. Sigamos, por favor, escuchando. Chile concuerda con Bolivia que las declaraciones unilaterales sí pueden engendrar obligaciones jurídicas. Sí, tales declaraciones demuestran claramente la intención por parte del autor de esas declaraciones de que éstas sean vinculantes. Sin embargo, la carga de la prueba para probar la existencia de una obligación vinculante basada en una declaración unilateral es una carga muy dura de cumplir. La declaración tiene que ser clara y precisa y las circunstancias en torno a la declaración y las reacciones ulteriores tienen que ser tomadas en cuenta también. La Corte recuerda que ha expuesto en los siguientes términos los criterios que se han de aplicar para decidir si la declaración de un Estado entraña obligaciones jurídicas, y cito: se reconoce que las declaraciones manifestadas en calidad de actos unilaterales relativos a situaciones legales o fácticas pueden tener como efecto la creación de obligaciones jurídicas. Las declaraciones de esta índole podrían, y a menudo son, muy específicas. Cuando es intención del Estado que efectúa la declaración quedar vinculado a tenor de sus términos, esa intención confiere a la declaración la naturaleza de compromiso legal. A partir de entonces, el Estado está obligado legalmente a seguir un curso de conducta coherente con la declaración. Un compromiso de esta índole, si de efectuarse públicamente con la intención de quedar vinculado, si bien no se hiciera dentro del contexto de unas negociaciones internacionales, sería vinculante. Fin de la cita. La Corte también declaró que para determinar el efecto jurídico de una declaración por una persona que representa al Estado, se ha de examinar su contenido, así como las circunstancias en las que se efectuó. La Corte señala que las declaraciones de Chile y otros actos unilaterales en los que se fundamenta Bolivia se manifiestan no en términos de la adquisición de una obligación jurídica, sino de voluntad de entablar negociaciones sobre la cuestión del acceso soberano por Bolivia al Océano Pacífico. Por ejemplo, Chile declaró que estaba dispuesto a procurar que Bolivia adquiriera su propia salida al mar y a prestar oído a cualquier propuesta de Bolivia cuyo propósito fuera resolver la condición de mediterraneidad. En otra ocasión, Chile declaró su inquebrantable propósito de estudiar, junto con ese país hermanado, dentro del marco de una negociación franca y amistosa, los obstáculos que limitan el desarrollo de Bolivia debido a su condición de mediterraneidad. La redacción de estos textos no sugiere que Chile haya adquirido la obligación legal de negociar el acceso soberano por Bolivia al Océano Pacífico. Por lo que respecta a las circunstancias de las declaraciones y manifestaciones de Chile, la Corte también observa que no hay pruebas de intención por parte de Chile de asumir una obligación de negociar. Por consiguiente, la Corte concluye que la obligación de negociar el acceso soberano de Bolivia al mar no puede fundarse en ninguno de los actos unilaterales de Chile a los que hace referencia Bolivia. Otra base jurídica a la que se refiere Bolivia
para alegar la existencia de una obligación por parte de Chile para negociar el acceso soberano de Bolivia al mar es la acuescencia. En este contexto, Bolivia hace referencia a una declaración del 26 de octubre de 1979 en la que se hacía referencia a lo que consideraba el acuerdo en vigor sobre la negociación del acceso soberano al mar. Bolivia también se refiere a la declaración del 27 de noviembre de 1984 con ocasión de la firma de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en el que se hacía referencia a negociaciones relativas a la devolución del acceso soberano al mar. Según Bolivia, la acuescencia respecto de la obligación de negociar el acceso soberano al mar resulta del silencio de Chile y del hecho de que subsiguientemente entabló negociaciones con Bolivia. Chile argumenta que Bolivia no ha demostrado cómo, en el caso que nos ocupa, su obligación de negociar podía haber sido creada por la aquiescencia, ni tampoco ha indicado ni un silencio pertinente por parte de Chile, ni explicado cómo el silencio de Chile podría entenderse como un consentimiento tácito a la creación de una obligación jurídica. En opinión de Chile, el silencio de un Estado se ha de considerar a la luz de los contextos, de los hechos contextuales y las circunstancias para que sea equivalente a un consentimiento. La Corte señala que Bolivia no ha identificado ninguna declaración que necesitara una respuesta o reacción por parte de Chile con el fin de evitar la creación de una obligación. En particular, la declaración por Bolivia al firmar el UNCLOS, que hacía referencia a las negociaciones sobre la devolución a Bolivia de su propia salida soberana al Océano Pacífico, no implicaba una alegación de existencia de obligación alguna por parte de Chile en este sentido. Por tanto, la aquiescencia no se puede considerar una base jurídica. Usted le está reiterando una y otra vez ante las argumentaciones de Chile y de Bolivia que no existe ninguna obligatoriedad de negociar. Esto me está sorprendiendo. Está hablando Patrick Lipton Robinson, él es el representante de Jamaica. Así lo entiendo. Yo no soy jurista, pero ¿tú cómo lo escuchas? Está relatando, indicó que la Corte, ¿no?, ha observado que Bolivia no ha probado que esos actos lleven o generen una obligación para Chile. Exacto. ¿No? Y otra vez lo repite además. Y que además Bolivia no ha identificado con claridad y precisión si se generan estas obligaciones. Es decir, están desvirtuando lo que siempre hemos manifestado. Ellos se comprometieron. Y se comprometían. Lo mismo, Aníbal, ¿cómo lo escuchas? Yo escucho igual, adverso absolutamente. Bueno, tratando de entender, ¿no?, cuál es la fundamentación filosófica, el doctor puede explicar mejor la parte jurídica, pero hay un aspecto que me preocupa en el contexto más global, y es que yo creo que Chile ha hecho una tarea muy sistemática a nivel de lo que se llama lawfare, que es la guerra legal, o que la guerra, el nuevo marco de los conflictos internacionales ya no se mueve en el plano del conflicto abierto, se mueve en el espacio de los tratados, acuerdos internacionales. Y en ese sentido, al parecer, Chile ha trabajado mejor el aspecto del posicionamiento estratégico en escenarios, ¿no?, desde la OEA con la Corte Interamericana, y escenarios políticos, digamos, como el tema Trump. Como la última reunión Trump, claro que sí. Entonces, ahí creo que hay que ver el tema en un contexto mucho más global. Y por otro lado, que en realidad, y yo quisiera lanzar aquí un tema más que solo referido a la Corte, el que nos va a contextualizar, y es el tema concreto, que es la costa chilena, el mar boliviano, ha sido privatizado por Chile. Entonces, Chile no está en condiciones de negociar porque no le pertenece. Ese ya sería otro tema todavía, ¿no es cierto? Inclusive estaría afectando al Tratado de 1904. Exacto. Pero hasta donde escuchamos, insistentemente reitera Patrick Robinson que no hay obligatoriedad de negociar, hasta donde lo hemos escuchado. Vamos a continuar, por favor. Las condiciones esenciales necesarias para el estoppel o el impedimento no se cumplen.
Si bien se han efectuado afirmaciones repetidas por parte de Chile de su disposición para negociar el acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico, estas afirmaciones no indican la obligación de negociar. Bolivia no ha demostrado que cambiara su posición en detrimento propio o en beneficio de Chile a causa de su confianza en las declaraciones o afirmaciones de Chile. Por tanto, el impedimento no puede sentar una base legal para la obligación por parte de Chile de negociar el acceso soberano de Bolivia al mar. Bolivia también aduce que las afirmaciones de Chile, mediante sus múltiples declaraciones y manifestaciones a lo largo de los años, dieron lugar a la expectativa de la restauración del acceso soberano por Bolivia al mar. Según Bolivia, la negación por Chile de su obligación de negociar y su negativa de entablar negociaciones adicionales con Bolivia frustran las expectativas legítimas de Bolivia. Bolivia arguye que si bien el impedimento se centra en la posición del Estado, que adopta una posición y mantiene una obligación, la doctrina de las expectativas legítimas se centran en las posiciones de los Estados que han confiado en los puntos de vista adoptados por otros Estados y los trata como un derecho a fundarse en los compromisos manifestados por la otra parte. Chile considera que Bolivia no ha demostrado que exista en el derecho internacional una doctrina de expectativas legítimas. Chile mantiene que no hay ninguna norma de derecho internacional que haga a un Estado legalmente responsable porque las expectativas de otro Estado no se cumplen. La Corte señala que se pueden encontrar referencias a expectativas legítimas en laudos arbitrales relativos a disputas entre un inversor extranjero y el Estado anfitrión que aplican cláusulas de los tratados en las que se dispone un trato justo y equitativo. No se sigue de estas referencias que exista en el derecho internacional general un principio que pudiera dar lugar a una obligación fundada en lo que se podría considerar una expectativa legítima. Por tanto, el argumento de Bolivia basado en las expectativas legítimas no se puede sostener. La Corte pasa ahora a considerar el argumento de Bolivia que una obligación de negociar se puede basar en el artículo 2, párrafo 3 de la Carta de Naciones Unidas o en el artículo 3 de la Carta de la Organización de Estados Americanos. En relación con la Carta de las Naciones Unidas, Bolivia aduce que existe una obligación general de negociar en el derecho internacional y se refleja en el artículo 2, párrafo 3 y también en el artículo 33 de la Carta. En sus alegatos verbales, Bolivia elaboró este argumento y afirmó que el artículo 2, párrafo 3 de la Carta refleja un principio básico de derecho internacional e impone una obligación positiva. Bolivia elabora un argumento similar respecto del artículo 3 de la Carta de la OEA al argumentar que Chile reconoce que la Carta de Naciones Unidas impone la obligación de resolver las disputas por medios pacíficos. Sin embargo, si bien las negociaciones son uno de los métodos para resolver las disputas de forma pacífica, no se han de preferir a otros medios de solución pacífica. Chile señala que el término negociar no aparece en ninguna parte del artículo 2, párrafo 3 de la Carta. Por lo que respecta al artículo 3 de la Carta de la Organización de Estados Americanos, Chile responde que esta disposición no puede constituir la base jurídica de una obligación para Chile
en cuanto a su negociación con Bolivia respecto del acceso soberano de Bolivia al Pacífico. La Corte recuerda que a tenor del artículo 2, párrafo 3 de la Carta de las Naciones Unidas, los miembros arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro la paz y la seguridad internacionales ni la justicia. Este párrafo estipula un deber general de arreglar las controversias de tal manera que se preserven la paz y la seguridad internacionales. Pero no hay ninguna indicación en esta disposición que las partes en una disputa hayan de recurrir a un método específico de solución como pueda ser la solución, la negociación. La negociación se menciona en el artículo 33 de la Carta junto con la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o arreglos regionales y otros medios pacíficos de su elección, de elección de las partes. Sin embargo, esta última disposición también deja la opción... Williams, no me queda claro, pero yo ya la vi adversa desde el principio y creo que no me he equivocado. ¿Qué dijo hasta esto último? Que teníamos manejando el tema de las expectativas legítimas, que nosotros habíamos argumentado con nuestro equipo técnico de alto nivel, que todas sus promesas de Chile escritas con estas actas, cartas diplomáticas, protocolos, nos daban una expectativa, una esperanza en la cual ellos soltaban estas cartas para darnos esa solución. Pero nunca hemos concluido y nunca hemos sido perseverantes para que una de esas negociaciones llegue a su final. Algo así he comprendido. Bueno, lo que pasa es que en los términos de la geopolítica internacional y lo que se llama hoy el lawfare, que es la guerra legal, los estados no tienen que trabajar por tramos, ni es solo con exitismo o triunfalismo, sino tienen que trabajar sistemáticamente para establecer que el hecho jurídico, la superestructura jurídica responde a un hecho económico. Y desde ese punto de vista faltó tejer muchas de las alianzas, y en esa perspectiva creo que estamos viendo ya que la Corte, que no es una superestructura en el aire, sino que responde a intereses geopolíticos mundiales. El presidente es de Somalia. Anteriormente ha estado gente británica. Al tema, entonces vamos a tener que seguir escuchando porque todavía va a haber una conclusión final, ¿sí? Exacto. Veamos todavía. Vamos a verlo todavía entonces. Señalados en la Carta, mientras que el artículo 25 relaciona estos procedimientos pacíficos como sigue: la negociación directa, los buenos oficios, la mediación, la investigación y conciliación, el procedimiento judicial, el arbitraje y los que especialmente acuerden en cualquier momento las partes. Recurrir a un procedimiento específico, como por ejemplo la negociación directa, no es una obligación a tenor de la Carta y por tanto no puede sentar una base jurídica para una obligación de negociar el acceso soberano al Océano Pacífico entre Bolivia y Chile. A continuación, la Corte examina el argumento de Bolivia basado en las resoluciones de la Asamblea General de la OEA. En este sentido, Bolivia hace referencia a 11 resoluciones de la Asamblea General de la OEA que se ocupan de la cuestión del acceso soberano por Bolivia al Océano Pacífico, aduciendo que confirmaban el compromiso por Chile de negociar respecto de esta cuestión. Bolivia no niega que las resoluciones adoptadas por la Asamblea General de esa organización no son vinculantes como tales, sino que mantiene que causan ciertos efectos legales a tenor de la Carta de la OEA. Para Chile, las resoluciones de la Asamblea General de la OEA, a las que se refiere Bolivia, ni confirman obligación existente alguna, ni crean otra obligación nueva. Y al igual que todas las resoluciones de la OEA, no hubieran podido hacerlo. Chile declara que las resoluciones de la Asamblea General de la OEA en principio no son vinculantes
y que la Asamblea General carece de competencia para imponer obligaciones legales a las partes. La Corte señala que ninguna de las resoluciones correspondientes indican que Chile tenga obligación alguna de negociar el acceso soberano por Bolivia al Océano Pacífico. Estas resoluciones se limitan a recomendar a Bolivia y Chile que inicien negociaciones respecto de esta cuestión. Por añadidura, como reconocen ambas partes, las resoluciones de la Asamblea General de la OEA no son vinculantes de por sí y no pueden dar lugar a una obligación internacional. La participación por Chile en el consenso para la adopción de algunas resoluciones, por tanto, no supone que Chile haya aceptado quedar vinculada bajo el derecho internacional por el contenido de estas resoluciones. Por consiguiente, la Corte no puede inferir a partir del contenido de estas resoluciones ni a partir de la posición de Chile respecto de su adopción que Chile haya aceptado una obligación de negociar el acceso soberano por Bolivia al Océano Pacífico. Por último, Bolivia declaró que incluso si no existe ningún instrumento, acto o conducta de los cuales, si se toman individualmente, surja una obligación de negociar el acceso soberano de Bolivia al Pacífico, todos estos elementos, de forma acumulada, tienen un efecto decisorio para la existencia de esta obligación. En opinión de Bolivia, la continuidad histórica y el efecto acumulativo de estos elementos deberían tomarse en consideración. En contra del punto de vista de Bolivia, Chile mantiene que una acumulación de interacciones, ninguna de las cuales crearon o confirmaron una obligación legal, no crea esta obligación por acreción. Chile declara que si una serie de actos se toman individualmente como incapaces de crear una obligación, lo mismo sucede si esos actos se toman de forma acumulativa. La Corte señala que el argumento de Bolivia, a efectos del efecto acumulativo de los actos sucesivos por Chile, se basa en un supuesto de que puede surgir una obligación por medio del efecto acumulativo de una serie de actos, incluso si no se basa en un fundamento jurídico específico. No obstante, habida cuenta de que el análisis de la Corte indica que la obligación de negociar el acceso soberano por Bolivia al Océano Pacífico no resulta de ninguna de las bases jurídicas individuales, la consideración cumulativa de las varias bases no puede añadir al resultado final. No es necesario que la Corte considere si existió continuidad en el intercambio entre las partes, ya que ese hecho de quedar demostrado en ningún caso establecería la existencia de una obligación de negociar el acceso soberano por Bolivia al Océano Pacífico. La Corte observa que Bolivia y Chile tienen una dilatada historia de diálogo, intercambios y negociaciones destinadas a identificar una solución apropiada a la mediterraneidad de Bolivia, tras la Guerra del Pacífico y el Tratado de Paz de 1904. La Corte, no obstante, no puede concluir, basándose en el material presentado a ella, que Chile tenga obligación de negociar con Bolivia con el fin de llegar a un acuerdo por el que se conceda a Bolivia pleno acceso soberano al Océano Pacífico. Por consiguiente, la Corte no puede aceptar el resto de los alegatos finales presentados por Bolivia, que se basan en la existencia de esta obligación.
En conclusión, la Corte manifiesta que no se ha de entender que su fallo impida a las partes la continuación de su diálogo y sus intercambios en un espíritu de buena vecindad para atender las cuestiones relacionadas con la mediterraneidad de Bolivia, cuya solución ambas han reconocido constituir una cuestión de interés mutuo. Con la buena voluntad por parte de ambas partes, se pueden llevar a cabo unas negociaciones trascendentes. Ahora daré lectura al párrafo 177, la parte operativa de este fallo. Por todo lo que antecede, la Corte, por 12 votos contra 3, concluye que la República de Chile no contrajo la obligación legal de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico para el Estado plurinacional de Bolivia. A favor, presidente Yusuf, vicepresidenta Shue, jueces Tomka, Abraham, Benuna, Cansado Trinidade, Donahue, Gaya, Sebutinde, Bandari, Gevorgian, juez ad hoc, Macré. En contra, jueces Robinson, Salam, juez ad hoc, Dodé. Por 12 votos contra 3, rechaza, por consiguiente, el resto de los alegatos finales presentados por el Estado plurinacional de Bolivia. A favor, presidente Yusuf, vicepresidenta Shue, jueces Tomka, Abraham, Benuna, Cansado Trinidade, Donahue, Gaya, Sebutinde, Bandari, Gevorgian, juez ad hoc Macré. En contra, jueces Robinson, Salam, juez ad hoc Dodé. Ahora pido al secretario que dé lectura al párrafo operativo de este fallo en lengua francesa. Gracias, señor presidente. Por todo lo que antecede, la Corte 1, por 12 votos contra 3, concluye que la República de Chile no contrajo la obligación legal de recoger un acceso soberano al Océano Pacífico para el Estado plurinacional de Bolivia. A favor, presidente Yusuf, vicepresidente Shue, jueces Tomka, Abraham, Benune, Cansado Trinidade, Donahue, Gaya, Sebutinde, Bandarian y Gevorgian, juez ad hoc Macré. En contra, jueces Robinson, Salam, juez ad hoc Dodé. 2. Por 12 votos contra 3. Bueno, ya están diciendo quiénes han ganado, quiénes han dicho sí, quiénes han dicho no, y definitivamente esto ha sido absolutamente adverso. Doy la bienvenida a Marcelo Silva. Nos han goleado, nos han dado como en la guerra. No hay, y es muy clara la conclusión, han dicho muy claro. No contrajo Chile obligación legal de negociar una salida al mar con Bolivia. Gracias, Verónica, buen día. Sí, no son buenas noticias para el país, definitivamente. El fallo ha sido contundente. Chile no tiene la obligación, nunca la ha adquirido, de negociar una salida soberana al Océano Pacífico. Eso es lo que han dicho. ¿Algo más que agregar antes de que volvamos a estas sus últimas recomendaciones? Han hecho las conclusiones, ahora van a hacer las recomendaciones. Que sigamos negociando, que por qué no vamos a seguir hablando, que nos reuniremos en la playa a tomar un café. Sí, la verdad es que estoy sorprendido, un hecho de verdad doloroso. Que la Corte, Verónica, no tiene los mayores elementos que Bolivia haya aprobado, pero que tal vez en una parte de su párrafo decía de que eso no impide a que entren a un diálogo de buena vecindad. Siempre se tuvo eso. ¿Qué dices, Aníbal? Bueno, lo que se observa es que la estructura de la Corte, hay que analizar lo que pasa. He tenido oportunidad de estar en Viena, en otros eventos no de esta naturaleza, pero lo que uno ve es que el resultado de los fallos y las definiciones no es resultado del momento y de la pasión o del impulso,
es resultado de un largo proceso, y en este caso la Commonwealth, que es la mancomunidad de naciones que dependen de Gran Bretaña, aliado de Chile, han jugado un papel en contra de Bolivia. ¿Algo más están diciendo en este instante? Escuchemos. Se acabó. Se acabó. Termino. Veremos cómo está Plaza Murillo, por favor, cómo está la gente. Ahí está, se están retirando en este instante. El fallo ha sido absolutamente adverso para nosotros los bolivianos. Esa espera, esa esperanza que teníamos como bolivianos ha sido quebrada el día de hoy de manera absoluta. La gente que estaba en Plaza Murillo en este instante, vemos rostros sorprendidos, rostros impactados. Ha sido muy clara la Corte y ya yo lo veía venir, porque a medida que ellos iban recordando los argumentos de cada una de las regiones, de cada una de los países, acompañaban con que la Corte, sin embargo, consideró que no había obligación y concluyeron de esa manera. No contrajo Chile ninguna obligación legal de negociar una salida al mar con Bolivia, pero se recomienda que continúen dialogando. Nos ha partido el corazón, creo, a todos los bolivianos. Teníamos un programa especial listo acá en el canal. La gente está yéndose, recogiendo todo, totalmente, no sé, amargo para nosotros, Marcelito. Muy amargo, porque lo que ha hecho la defensa chilena es destrozar cada uno de los argumentos que habíamos presentado y que nosotros estimábamos como válidos. Primero, los acuerdos, las intenciones de acuerdo que habíamos embanderado tanto, la Corte las ha destrozado una por una. Pero no tiene ningún sentido. Si has intentado negociar, ¿cómo después te van a decir, no tiene obligación de negociar? Pero lo ha estado intentando todo el tiempo. Bueno, el tema es de que nosotros creo que hemos subestimado muchísimo la capacidad de la defensa chilena. Hemos tomado mucha atención a los alegatos nuestros, no hemos tomado mucha atención a los alegatos chilenos. Y claro, la defensa chilena se ha preparado de manera tan eximia que lo que ha hecho es destrozar cada uno de los argumentos bolivianos, los ha hecho tiras. Ok, permíteme, vamos a hablar ahora con... Estaba muy nervioso, dice que anoche ni siquiera ha podido dormir, Williams. Sí. Nunca, yo tampoco, he estado despertando con sobresaltos, pero nunca imaginé que sucediera esto. 4:44 exactamente me levanté ya, ¿no? Y estaba pensando, meditando en todos los argumentos que podíamos elucidar hoy día y nuestra defensa, pero nos los han desechado todo la Corte. Ha ido reflexionando acto por acto unilateral que pedíamos, ¿no es cierto? Sí. Y indicaron de que no se ha generado ninguna obligación, que Chile jamás tuvo esa intención, que no le vinculó en ningún momento y que no había un objeto claro ni fines objetivos claramente identificados. 10 de la mañana, 15 minutos exactamente, han dicho esa frase. 12 a 3 miembros de la Corte han considerado que Chile nunca contrajo obligación legal de negociar una salida al mar para Bolivia. Hay que mantener la serenidad, es un trago amargo en la historia de nuestro país, injusto para todo lo que hemos vivido en 1879, pero no tenemos que bajar la cabeza, tenemos que sentirnos dignos. Hay otros escenarios donde podemos enfrentarlo. El Tratado de 1904 ha sido incumplido por ellos y ellos saben. Sigue siendo incumplido. Sigue siendo incumplido. Tenemos que buscar otro escenario. Y el otro escenario, Verónica, y el licenciado me puede ayudar porque yo lo veía antes como un estratega en temas internacionales, nos puede ayudar. Marcelo también. Yo creo que nos tenemos que alistar ahora la Pozo Haya con esta derrota. Como nunca. Como nunca. ¿Y qué significa eso? Hay que buscar puertos alternos. Exacto. Sí o sí, en estos 10 años y el corredor bioceánico es una de esas grandes Puerto opciones. Buch, así es. Hilo y otros puertos, para que toda la carga se vaya por ahí, primero. Pero no solamente nos centraremos en salir al mar por otro lado, sino en continuar esta demanda, pero ya en otras instancias internacionales. ¿Cuáles corresponderían en todo caso? Bueno, ¿Cómo te sientes? Tú eres un patriota y un hombre que ha peleado este tema, pero es impresionante el trabajo que has hecho por años. Desde mi padre, ¿no? Sí. Doctor Aguilar Peñarrieta. Bueno, es un momento, pero digamos, los bolivianos somos un pueblo guerrero y en ese sentido coincido con el doctor Vascopé, que hay que rearmar el ánimo, porque yo creo que hay que ver un aspecto, y es que se ha logrado posicionar a nivel internacional en el gran debate internacional. Evidentemente el fallo, que es totalmente contradictorio, porque además va en contra de la primera aceptación el primer fallo de la Haya, en la cual se acepta la causa boliviana. Sin embargo, en los argumentos
se desecha completamente. Pero esto hay que verlo no desde el punto de vista únicamente jurídico. Este no es un escenario jurídico, este es un escenario geopolítico global y mundial. Y desde ese punto de vista lo que hay que entender es que hay un reacomodo de fuerzas globales en los cuales, por ejemplo, Bolivia es aliado de Rusia y tiene una fuerte relación con China. Y ahí Chile ha jugado un papel estratégico en términos de rearticular su relación con Inglaterra. Inglaterra manda a Somalia, manda a toda la Commonwealth y por lo tanto ha dado la línea a quién favorecer. Pese a que el argumento jurídico favorece. Siempre dijimos los chilenos son hijitos de los ingleses. Sí, pero lo que a mí me preocupó una cosa importantísima, yo llamaría el post-Kiborax. Cuando hemos escuchado argumentos en los cuales Andrés Hanna ya venía y conversaba, y cuando hemos empezado a ver y a observar una serie de elementos que ya nos anticipaban que no estábamos con la suficiente contundencia, no digo que todos han hecho su papel, y yo creo que ahí hay que destacar que todos han cumplido un papel y se ha cohesionado el pueblo boliviano en términos de un objetivo estratégico. Pero hay que entender que la superestructura jurídica no determina lo económico, y en ese sentido hay que trabajar rápidamente por el tema geopolítico, además de los puertos, ocupar el espacio que Bolivia tiene, pero desde el punto de vista, por ejemplo, necesitamos mejorar nuestra alianza, articulación con el Brasil. En este momento, la caída y la crisis argentina, y fortalecer, esperemos que Martín Vizcarra tenga por sucesión a alguien que sea proclive a nuestros puntos de vista. Entonces, en concreto, hay que trabajar la parte geopolítica económica. Y concretamente, mientras no nos potenciemos económicamente y mientras nuestros bagalleros en Yacuiba o los que están en la zona de Oruro no dejen de depender del contrabando que proviene de Chile y que afecta nuestra fortaleza, y cuando nuestros microempresarios empiecen a generar una nueva dinámica, indudablemente tendremos una nueva fortaleza, pero eso requiere un trabajo integral y cohesionado. Y de largo aliento. Y existen otros escenarios como por ejemplo el tema de los paralelos 27 grados, al paralelo 23 grados, el tema de las islas, ¿no? Hay un excelente test que está trabajándose en la Escuela de Altos Estudios al respecto. Hay temas no resueltos, como es el tema de límites, las aguas y todos los otros aspectos que indudablemente nos abren otros espacios. Eso es importante, verlo desde esa perspectiva de que aquí no se ha terminado esta historia, de que todavía hay mucho más que resolver todavía, pero que sí hemos empezado a dar un puntazo inicial, ¿no es cierto? Aunque haya salido adverso, de todas maneras esta ha sido una de las primeras ocasiones en la historia de Bolivia en la que hemos manejado este tema durante tanto tiempo de manera conjunta, con la participación de muchos presidentes, expresidentes mejor, cuando hemos hablado todos un mismo idioma. Por primera vez el día de ayer yo tengo grupos de la oposición y del oficialismo, porque soy periodista y no soy de ningún partido, pero todos hablaban del mar. Fue por primera vez en nuestra historia que nos hemos unificado ante un tema común y hemos generado una identidad colectiva, que eso es fundamental en la construcción de un imaginario y de un país como el nuestro. De todas maneras, no deja de ser amargo, Marcelo. Sí, sin embargo, la posalla más vigente que nunca, ¿no? Más vigente que nunca. Era un escenario previsible, creo que el que nadie quería, el que nadie esperaba. Hay que decirlo con nombre y apellido, hemos perdido en La Haya, por supuesto, y la posalla ahora hay que enfocarla bajo esa línea, ¿no? Esta puerta se nos ha cerrado, hay muchos caminos, creo que esto nos obliga a tener un acercamiento estratégico con el Perú de manera total, rápida, ¿no? Yo creo que el país clave en este momento se vuelve el Perú, ¿no? Porque con Chile no vamos a poder tener un acercamiento muy rápido, además la posición chilena, del gobierno chileno ha sido radical en ese sentido. Por lo tanto, yo creo que en este momento, lo que Bolivia tiene que apuntar a un plazo de 5 o 6 años es a perder la dependencia de los puertos chilenos. Ese es el primer objetivo que tiene que tener el país, perder la dependencia de los puertos chilenos. Por lo tanto, ahí nuestro aliado estratégico y único es Perú. Y la puerta, señores, se llama hilo. No hay otra duda. No hay otro camino más que ese, ¿no? Ese es el primer elemento que tenemos que hacer. Y la necesidad de estrangular económicamente a Chile. No puede ser que nosotros continuemos fomentando todo lo que es Chile,
Arica y Quique viven gracias al movimiento económico que generamos nosotros. Nuestras vacaciones las vamos a pasar allá. Ya pongamos los ojos a otro lado, vayámonos a Camaná, vayámonos a las playas del Perú. Basta de fortalecer a un enemigo que no ha tenido ningún tipo de reparo con nosotros. De verdad, duele profundamente. Verónica, es triste, es amargo, ¿no? ¿No? Sí, de verdad que yo tengo un nudo en la garganta. Ustedes no lloran, los hombres se aguantan. A veces, pero yo te juro sí. que tengo un nudo en la garganta. Pero Verónica, esto que nos sirva para nuevamente levantarnos y reinventarnos, porque el boliviano siempre lo ha hecho así, Verónica. Así que yo te entiendo. No te pongas triste, yo veo tus ojos rojos y yo también me pongo así. Pero esto que nos sirva para levantarnos, ver el horizonte de manera firme, digna, y con esta libertad que tenemos que decir lo siguiente. A ver. Nosotros hemos nacido no por la gracia y obra de algún Espíritu Santo, sino por la lucha inclaudicable de todo un pueblo. Así es. ¿Y esto qué quiere decir? Bolivianos, de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, Cambas, Collas, todos nuevamente unidos, bajo el criterio de que nosotros no vamos a renunciar al mar, primero. Segundo, lo inteligente es potenciarnos económicamente. Sí o sí, y es lo que desde un principio hemos comentado acá. Potenciemos el tema de los puertos en el Perú, la relación con los hermanos peruanos, vayamos por Puerto Buch de una vez, llevemos por ese lado también el tema de la carga portuaria, y nosotros, como bolivianos, como estrategia geopolítica, debemos recomponer nuestras relaciones internacionales con las potencias que en realidad hacen movimiento geopolítico en el mundo. Y eso tiene que ser una llamada de atención a nuestro presidente, porque acá ha influido mucho el tema de las potencias vigentes que manejan el poder económico en el mundo. Es así de claro. Esto ha habido un lobby que ha dejado toda nuestra argumentación en nada, porque el lobby ha sido más fuerte que cualquier cosa. Yo creo, mira, no es casual que antes de ayer o la semana pasada esté sentado lado a lado Piñera al lado de Trump, diciéndole, mire, mi bandera es igualita que la de usted, solamente que no es casual. Es una estrella más. Ahora, que tengan esa calidad de irse a arrodillar a las potencias, bendito sea Dios que nosotros ya hemos superado aquella subalternización que se tiene hacia las potencias. Al contrario, nosotros así pequeños tenemos muchísima más dignidad de lejos que ellos. Terminando ya casi, Aníbal. Bueno, hay un aspecto importantísimo que tener en cuenta. El mar cautivo boliviano no es chileno, pertenece a las grandes multinacionales. De la pesca, a través de la ley de pesca, se está privatizando los bosques, destruyendo al pueblo mapuche. Hay un genocidio en Chile contra el pueblo mapuche. Los pascuenses quieren independizarse de la isla de Pascua, que colinda con las islas bolivianas cautivas. Desde ese punto de vista hay que analizar que Chile, pese a su constitución, no tenía un grado de autonomía para ofrecer o tratar de negociar. En todo caso, aquí hay una tarea también, además de lo geopolítico, lo económico, que es unir a los pueblos. Es decir, tanto el pueblo chileno, como dijo el nieto de Salvador Allende hoy, como el pueblo boliviano, no tenemos acceso soberano al mar. La soberanía hoy ha sido entregada a las grandes multinacionales y desde ese punto de vista hay que continuar trabajando. El tema magallánico, el tema pascuense, el tema de los mapuches. El pueblo boliviano tiene que ser solidario con el pueblo chileno en ese sentido y construir articulaciones de tal manera que ambos pueblos podamos tener acceso soberano y pleno al mar. Pero al inverso también, es decir, creo que la parte diplomática no deja de ser importante. No, por supuesto. Y ahí hay que reorientar de manera trascendental el tema de la diplomacia. Y tiene que haber continuidad, concuerdo contigo en el sentido, no puedes improvisar. Es decir, tú no puedes, sabiendo además el lobby poderoso que pueden tener ciertas potencias, no enfrentarte y estrellártelas de forma directa, ¿verdad? Sin sufrir esta consecuencia. Yo creo que hay tres elementos fundamentales, coincidiendo ya para hacer un balance, Berito, si me permites. El primero
es que la POS-Haya está más vigente que nunca. Sí, la POS-Haya está más vigente que nunca. Es decir, hoy Bolivia necesita más que nunca una estrategia POS-Haya, ¿verdad? El primer elemento. El segundo elemento que me parece importante es de que tenemos que asimilar con una resiliencia muy importante el tema de la derrota en la Haya, y eso necesita remarcar nuestra diplomacia. Y el tercer elemento, estamos a puertas de continuar un problema en esta misma corte, que es el tema Silala. Sí, así es. Y eso necesita una atención absoluta. Perdón, yo agregaría un elemento relacionado con el Silala, y es el tema del litio. En este momento se nos han hecho demandas ante la corte, ante el CIADI. Acabamos de perder Quiborax y estamos con el problema de Glencore. Recordemos que el coltan que se produce en Congo es propiedad de manera fraudulenta de Glencore, que es una empresa pirata perseguida 11 años por el FBI, pero que ha hecho articulaciones muy fuertes, y Chile no va a llevar su litio de la zona, además, que era propiedad de Bolivia, explota el litio, pero Chile pretende también aspiraciones sobre el litio boliviano. Entonces, ahí es donde tenemos que concentrar fuerzas militares, o sea, estratégicas, de seguridad, pero también geopolíticas y geoeconómicas, de tal manera que este lawfare, esta guerra legal y de tratados que Chile no está haciendo, podamos contrarrestarlos por el potenciamiento geopolítico estratégico. Chile pretende llevar el litio y juntarlo con el coltan. El coltan es también para producción de baterías. Está Australia, ahí está la empresa fundamental de Glencore, y Chile ha empezado a tejer alianzas con algunas empresas chinas. Ahí es donde nosotros tenemos que acelerar y trabajar el tema del litio, porque el objetivo estratégico del Silala no es el Silala, es articular y crear un pretexto para que luego Chile pueda tener un control estratégico del litio. Entonces, lo que va a fortalecer la geopolítica y la posición boliviana en la post-Haya es no cometer el error de Quiborax, ¿no? de someternos. En eso yo respaldo la posición digna del presidente, pero nosotros tenemos que ser realistas, y acá no puede haber cálculo político, ni de oposición ni de gobierno. Tiene que haber cohesión y unidad, y eso lo hemos estudiado en el tema de la punta del iceberg por parte de la estrategia chilena. Y ahí es donde tenemos, rescato las palabras del doctor Vasco P., podemos discrepar en cuanto que el Bolívar o Stronger o cualquier equipo, pero en este aspecto la cohesión es de vital importancia, y eso implica ceder a algunos aspectos particulares. Tengo un material que ayer se ha realizado, que es largo, cuando el presidente Piñera un poco hasta se mofa de nuestro presidente Evo Morales en una visita que ha realizado a Antofagasta ayer, como para ir a calmar los ánimos. Ahora que lo analizamos, ahora que vemos su lenguaje corporal, ahora entendemos que él ya sabía que venía. Así que adelante con esa nota, por favor. La historia de Chile no tan solo tiene un oscurantismo con respecto a los momentos. Fueron convocados por el presidente Sebastián Piñera para mostrar unidad nacional frente a la demanda boliviana de acceso al mar. Todo el protocolo estaba listo, pero no fue posible. El grupo se dividió, no hubo declaración unitaria y el presidente tampoco habló ante la prensa. Cualquier decisión de la Corte que implique el pedirle a las partes que se pongan a conversar es consistente con lo que ha sido la política tradicional de nuestro país. Bueno, la verdad es que el presidente Morales habla mucho y no siempre en forma consistente. Pero yo quiero decir cuál es la posición de Chile, la de ayer, la de hoy y la de siempre. Chile es un país que quiere tener las mejores relaciones con sus países vecinos, y por eso siempre nos hemos esforzado en tener abiertos los caminos del diálogo, del entendimiento. Pero también Chile es un país que cumple y hace cumplir los tratados que firma. Y quiero recordarle al presidente Morales que Chile y Bolivia firmamos el año 1904, hace más de 130 años atrás, un tratado de paz y amistad, y los países honorables cumplen los tratados que firman. Y por eso es muy simple, vamos a mantener el diálogo abierto, pero por supuesto, cumpliendo y exigiendo el cumplimiento de los tratados. Además de mofarse de nuestro presidente, un poco se habla de que los países honorables, realmente ya entiendo Perdón, actitud. Él habla de honorabilidad. En el pleno fallo de la Haya, Piñera estaba haciendo negocios con empresas peruanas y aprovechando el triángulo y aprovechando el fallo de la Haya, cuando el diferendo Perú-Chile, y él sacó un montón de dinero fruto de esa negociación y de qué
dignidad o honorabilidad podría hablar. Qué groserías las de este hombre, ¿no es cierto? No, o sea, no ya es una forma de burlarse inclusive de nosotros, Williams. Es que, Verónica, hace tiempo siempre ha sido la actitud de la política chilena y de los políticos chilenos, de la mofa, del menosprecio, pero eso no nos tiene que derrotar, moralmente nos tenemos que levantar, hemos recibido un revés duro, pero seguimos de pie, y reitero nuevamente, espero que va a decir nuestro presidente ahora al país, va a hablar el presidente. Y segundo, espero que también ya la élite política que tenemos, tan mal venida ahora, nos den una respuesta a futuro, porque esto va a calar mucho en la autoestima de nosotros. Y esto puede calar mucho en el desarrollo político de lo que se viene de acá para adelante en estas elecciones, en las contiendas que vamos a tener del carácter electoral. Pero tenemos que marcar un horizonte al país. En este momento necesitamos un mensaje del primer mandatario. De fuerza, de fortaleza. Que nos dé un ánimo, pero también que el presidente muestre el respeto que necesitamos los bolivianos ante el mundo internacional. Pero son dos cosas que es necesario separarlas, ¿no? En este momento es necesario, yo creo que va a haber la tentación ineludible, inexcusable de en algún momento politizar esto, pero yo creo que urge más que nunca una reunión, ¿no? Una cumbre posaya. Expresidentes, una cumbre política posaya, donde se comprometan todas las exautoridades, y esta los vez, candidatos políticos y actores sociales, es decir, universidades, intelectuales, es decir, esto es muy importante. Buen punto. Verónica, yo estaba preocupado esta mañana no tanto en lo que podría ser el efecto de la Haya o el resultado. Lo que me preocupaba es quién negociaría en la eventualidad de un posible diálogo. Y ese es el tema en el cual tenemos que estar vigilantes, porque ya algunos elementos que se han dado recientemente e históricamente, recordemos que el Tratado de 1874 no fue de un día para otro, fue un largo trabajo de una serie de actores de la oligarquía boliviana que traicionaron al país y establecieron el límite en el paralelo 24 grados, dejando el 27 a 24 grados. Segundo, el Tratado de 1904, y hoy recordaba a esos excombatientes, mi abuelo entre ellos, héroe de la batalla de Pampa Germania, Emilio Gómez, fue uno de los pocos sobrevivientes, como todos esos excombatientes de la Guerra del Pacífico, Ismael Montes los exilió, los reprimió para imponer el Tratado de 1904. Y en ese contexto yo creo que es de vital importancia siempre pueblo vigilante, porque octubre de 2003 representa eso. Es decir, el mandato de no exportar el gas, o sea, no favorecer la geopolítica chilena y favorecer y fortalecer la industrialización del país. Creo que esa es la agenda que tenemos que perseverar y concuerdo plenamente. Hay que buscar la cohesión y mantener la unidad para perseverar hacia el futuro. La Cancillería de Chile tiene una página web, yo la estoy buscando en este momento, y fue lo último que sacó la Cancillería de Chile. William lo armó hace algunos minutos, es una imagen, unos minutos antes de que la Haya diera su veredicto. Esta es, vamos a verla, si la tienen lista, por favor, quisiera observar qué es lo último que ha sacado la Cancillería de Chile. Adelante. Claramente, Chile ha puesto unas especificaciones muy claras, vean ustedes, eso es lo que ha colocado la Cancillería de Chile. Si podemos volverlo a poner, Miguel, te voy a agradecer mucho para que podamos dar lectura a lo que dice desde el principio. La postura de Chile entre la Haya ha sido una sola, dice, ante la Haya. Dice, las fronteras con Bolivia fueron fijadas por el Tratado de 1904, su discurso de siempre. Y dice, este tratado está vigente y debe ser respetado por ambos países. Bueno, así hará, y así lo haremos respetar, dice. Tenemos Bolivia Mar, tenemos Silo, tenemos algunas otras playas de calado más profundo, a donde podríamos Corío, por ejemplo, el puerto Corío, que lo hemos estudiado cuando estabas en Altos Estudios. Sí, así es. La idea básica, insisto, es quitar la dependencia portuaria que tenemos de Chile. Ese es el primer paso estratégico. Y las hidrovías, por ejemplo, una tarea que con Verónica habíamos conversado en la Escuela de Altos Estudios y con otros
oficiales de la Armada, es de vital importancia, por ejemplo, la ley de Marina Mercante. Sí, porque exacto. no tenemos, Paraguay es un país con iguales características mediterráneas. Sin embargo, Paraguay ha trabajado y hoy tiene la mejor marina mercante de toda Sudamérica. Aún sin tener marina. Imagínense, tenemos el tema de la URIA, pero ¿cómo vamos a sacar la URIA si no es a través de una marina mercante propia? Entonces, hay tareas, yo creo que el papel de ASPB es interesante con David Sánchez en cuanto al tema, por ejemplo, de la llegada del primer barco que por hilo está trayendo carga boliviana. Eso hay que trabajar y centrarse ahí y a partir de ello ver Corío, ver Mejía y ver otros. Teniendo en cuenta también que Chile está trabajando, tiene empresas chilenas que operan parte del puerto de Lima, Matarani, y pretende hilo. Y tener muchísimo cuidado que, por ejemplo, Andino Investment Holding, que es de Piñeira, no controle también hilo. Ahí tenemos que hacer una gran ingeniería económica, financiera, para empezar a trabajar. Yo siempre digo, YPFB ya debería volverse una suerte de gran transnacional boliviana, como en el tema de marina mercante y puertos. Bolivia debería tener lo que se llama hoy la estrategia marítima virtual. Y yo quisiera, por ejemplo, pedir al doctor, aquí lo que me extraña de la Corte es que ellos no han tratado doctrinalmente. El gran debate sobre el tema marítimo siempre ha sido entre Hugo Grocio y John Selden, respecto a lo que es la teoría de Mare Liberum, que planteaba Grocio a partir de un concepto bíblico, a partir de un concepto de que los recursos naturales y el mar son propiedad de toda la humanidad creada o diseñada por Dios. La otra posición de John Selden era Mare Nostrum, que era el concepto de plantear básicamente que era propiedad soberana de un Estado. Entonces, ese debate que lo dio Holanda contra Inglaterra, yo veo que la Corte Internacional no ha tomado elementos jurídicos, por eso es que yo insisto, creo que en el fondo lo que ha habido es un manejo geopolítico en el marco legal que refleja el poder de las potencias y la necesidad de que Bolivia replantee sus alianzas estratégicas en el realismo político que se necesita para la época actual. Porque en relaciones internacionales no hay amigos o enemigos, hay intereses. Yo tengo una pregunta muy paralela a la que te hace Aníbal Williams. A ver, a mí me daría la impresión, yendo más allá todavía, que este fallo contradice el camino del recurso interpuesto por Chile cuando le pide a la Corte que no tiene competencia. Creo que la Corte, cuando falla y dice tenemos competencia, en la primera fase es mucho más taxativa con ciertos elementos y me animo a decirlo así, para preguntártelo, pareciera que este fallo contradice esos elementos que inicialmente había planteado la Corte. Es decir, como que se está desdiciendo a esa acción de... claro, es como decir, sí, nosotros podemos ver eso, y después... Es pertinente. Y ya no importa, o sea, no negocien. O sea, en pocas palabras, ¿no? En pocas palabras. Totalmente. Chile le dice a esta Corte, usted no es competente para ver este asunto. La Corte dice, sí soy competente por estas razones, pero... Y ahora el fallo final, como que te dice... Exacto. ¿Verdad? Nosotros no tenemos nada que ver. No reconocemos tampoco el tema de negociación. O sea, de verdad esto a partir de ese análisis que tú estás haciendo, esto ha sido torcido en el transcurso del proceso. Ahora ya pueden entender más o menos cuando un ciudadano de a pie entra a un juicio. Claro, ahora ya pueden entender cómo esta situación se desarrolla. Tú vas y después terminas siendo tú el afectado. Porque la Corte, cuando comenzamos tú y yo el programa, ¿recuerdas? Antes que lleguen nuestros colegas, ya la Corte estaba indicando de que sí, realmente en 1818 y en 1825, cuando sale la independencia de Chile, después Bolivia, ambos tenían mar. Empieza a reconocer estos hitos históricos. Y empieza a desarrollar que había en 1866 un tratado de límites entre Bolivia y Chile. Empieza a reconocer eso la Corte. Empieza a reconocer posteriormente que sí hubo la guerra, la invasión, que hubo después en 1883 un acuerdo de Ancón entre Perú y Chile, en el cual justamente se decía después del de la invasión, y empiezan a desarrollar lo siguiente. Si Bolivia realmente tenía que pedir esa obligación, cuando ya empezamos a dilucidar todo esto, empezaron a desvirtuar uno por uno todos los actos unilaterales, comenzando de 1920 el acta
y el protocolo que teníamos indicando que no genera obligaciones. Y se pasaron por los más importantes, por el del 50 y del 61, Exacto. en el cual también dijeron que no tienen vinculación porque jamás tuvieron la intención alguna del Estado chileno de mostrar la voluntad de solucionar el tema marítimo. Paréntesis, pero el tema más grosso de esta corte fue el tema del abrazo de Charaña. Sí. Porque la corte reconoce y dice que después hicieron negociaciones y la propuesta peruana es la que establece, pero dice, no tiene Pero no, validez. claro, sí. Pero es que Pero dice, no se concluyó en claro, nada. es que no se concluyó en nada Exacto. porque no tiene ese valor de ser considerado como un Claro. tratado porque no fue validado por los países. Es decir, necesitaba entrar nuestro parlamento, también en el parlamento chileno. Bueno, y ¿Ya? aparte que hubo un juicio de responsabilidades de por medio que mi padre le hizo a Hugo Banzer respecto a que él había ofrecido territorio boliviano de los Lipes, donde hoy sabemos estaba el uranio y estaba además una serie de recursos estratégicos como el litio, ¿no? Ajá, Imagínense suerte si que no hoy, lo hemos entregado. imagínense, entonces hay que tomar en el balance porque mi gran temor también es que, bueno, si decía el fallo de la Haya, vayan al diálogo, primero, ¿quién dialogaba? ¿No? ¿Quiénes eran los negociadores? Y si no hay control ciudadano es un gran problema y la ciudadanía tiene que estar atenta. Pero por el otro lado, ya se había empezado a perfilar, algunos de la quinta columna chilena empezaban a plantear el canje territorial. Es decir, Banzer y Pinochet, ¿por qué hizo Pinochet ese acercamiento? Es porque el general Velasco Alvarado, un gran patriota peruano, empezó a plantear que él iba a desarrollar acciones militares incluso contra Chile. Entonces, Pinochet hace un amague y pese a la afinidad ideológica, por un lado le estaba penetrando a territorio boliviano con el plan Alpaca y por otro lado estaba manejando una estrategia para tratar de neutralizar a Bolivia. Eso históricamente lo ha hecho durante la guerra, antes de la guerra, Aniceto Arce y todo lo que ha pasado hasta el día de hoy. Porque Chile siempre ha jugado por lo bajo. Entonces mi gran temor era que un poco saliera un fallo favorable, aparentemente para Bolivia, pero en el proceso de negociación, como la guerra del Chaco, ganamos en el campo de batalla, nuestros militares fueron valientes, pero en el campo de la negociación diplomática se torcía completamente, ¿no? Y como dice el doctor, es lo triste y lamentable que pese a los argumentos jurídicos bolivianos que son correctos, y en eso hay que felicitar a todo el equipo, pese a todo ello, en el proceso mismo, este es un tribunal, yo diría, que ha demostrado no estar a la talla de una corte internacional. Es un tribunal de octava, yo diría, totalmente. para hacer un símil con algún Y hay ambiente judicial reciente. Hay un punto, dijo en una parte, para los ojos de esta corte no puede darse una obligación de que Chile haya comprometido algo a Bolivia, porque todos estos solamente han sido declaraciones, pero que Bolivia no ha aprobado esa intención de Chile, imagínense tan subjetivo esto. Pero y además, después tantas intenciones de negociación, pero no hay ninguna real. Pero también sobre los 13 puntos se ha referido, a ver, sobre lo último, ¿no? Y dijo que la Carta de la OEA y la Carta de las Naciones Unidas, sí, al final, no, tampoco le pueden generar el tema de la obligación. Sí, que sí ha habido un acercamiento. No son vinculantes. Y además hay una parte en la cual manifestó que el Tratado de Charaña, lo que decía Marcelo, es solamente un documento de voluntad política, un documento político. Lo descalificó. Bueno, ante este panorama oscuro, hay que reconfigurar nuestras relaciones internacionales y esto es para el gobierno, porque nosotros tenemos que saber para nuestros intereses con quiénes vamos a andar de aquí en adelante. Silala, William, ¿no? Silala, se nos viene el Silala. Eso significa y vamos a estar ante esta misma corte con el tema Silala. Ese es un elemento. Mucho cuidado con lo que vamos a hacer en el transcurso de ahora en adelante con la corte. Y segundo, nuevamente reitero lo que ustedes han indicado y creo que también muchos bolivianos, puertos alternos. Puerto Buche es inmediatamente el que debería invertirse. Puerto Buche. Me tengo que despedir, hemos hecho un programa de larguísimo aliento, agradezco mucho a Emma, el programa Conectados, que nos ha permitido hacer, este programa especial con los expertos y los analistas que están acá con nosotros desde las 9 de la mañana. Ya cerrando, unas últimas palabras. Aníbal, gracias por haberme acompañado en esta ocasión histórica, nos acordaremos que hemos estado juntos. Yo recordaba a tu padre cuando lanzó la famosa campaña No compren productos chilenos, y recuerdo porque iba a mi casa y con mi padre, que era su abogado, siempre conversaban. Y yo creo que deberíamos tomar posiciones muy concretas a la población boliviana, porque vamos a Arica y todo. Bueno, pero el hecho es el siguiente: la última palabra la tiene Dios.
Y yo creo firmemente que Dios realmente tiene un mejor propósito para Bolivia. Primero nos ha dotado de recursos naturales estratégicos y lo que falta objetivamente es que el boliviano empiece a pensar hacia el siglo XXI con otra mentalidad, ya no derrotista, ya no desunida, sino dejando de lado aspectos secundarios, empecemos a pensar, y yo creo que es el propósito que en octubre, porque octubre fue resultado de una visión que estaba en el corazón de Dios. No podemos entregarle a Chile recursos naturales estratégicos, ni los de Kiborax, ni de nada, absolutamente nada, sino tenemos que pensar hoy en el boliviano, en ese boliviano de a pie. No, yo quiero citar, por ejemplo, los de la ropa usada, los microempresarios, todos esos hombres y mujeres que sufren y son fruto además y víctimas del contrabando chileno, y desde ese punto de vista creo que hay que replantear la industrialización del país como objetivo estratégico permanente que genere empleo y no haga que millones de bolivianos hoy estén en Chile, en Brasil, en otro lado. Bolivia tiene recursos, pero hay que industrializar, y en ese sentido rindo mi sentaron las bases de una visión unitaria del país. Y utilizarlos bajo una absoluta estrategia que sea de total beneficio para los bolivianos. Esos nuestros recursos tienen que ser precisamente la llave que nos abra las puertas que necesitemos. Gracias, y Aníbal, dejar de opinar que nuestras acompañado. Fuerzas Armadas no tienen sentido. Yo he escuchado comentarios absurdos. O sea, las Fuerzas Armadas, como un país pacifista, tal como declara la Constitución, tiene una tremenda importancia disuasiva, y en ese contexto hay que fortalecer, tal como Chile lo hace con la ley del cobre. Esa es mi posición. Muchas gracias, Aníbal, por haberme acompañado. De verdad Muchas te agradezco. gracias. Haber tenido un patriota acá a mi lado ha sido para mí un verdadero Para mí privilegio. un privilegio estar Gracias, aquí con muchas ustedes. gracias. Marcelo, cerremos por favor tu concepto final para irnos. Gracias, cortito. Algunos elementos que ya los he mencionado. La posalla más vigente que nunca. Así es. Más vigente que nunca. Bolivia necesita una estrategia, necesita una cumbre política, intelectual, necesita una cumbre urgente que apunte a la post-Haya. Tenemos un fallo y es importante trabajar sobre ese fallo. Obviamente creo que Bolivia, lo ha mencionado en estos últimos meses, tiene que acatar y aceptar este fallo, no le queda otra, un fallo por demás extraño. Sin el ánimo de una autoflagelación que a veces este tipo de fallos nos dan, es necesario establecer los criterios claros de esta derrota en la Haya. Este fallo tiene elementos causales y Bolivia tiene que reconducir esos elementos causales, fundamentalmente porque tenemos el Silala, la demanda del Silala ante esta misma Corte, y que los procesos empiezan a avanzar. Me parece fundamental que sin este acto espantoso de la autoflagelación tomemos conciencia cuáles han sido nuestros errores en la Haya. Totalmente. Muchas gracias, Marcelo, por habernos acompañado A ti, desde Verónica. temprano en este programa especial que hemos hecho en vivo y en directo. Hemos salido ahí para acompañar porque es nuestra misión. Gracias, tú has sido el más puntual, o 9 en punto, has llegado acá, a pesar de los problemas que tenemos los miraflorinos y los que estamos acá en la Illimani. Tu cierre, por favor. Gracias, Verónica. Solamente decir que de aquí en adelante hay que pensar el horizonte con más optimismo, con más dignidad, levantarnos. Creo que hay que fortalecer el tema de puertos alternos, Puerto Buich, Puerto Hilo, otros puertos, integrarnos bastante con Brasil, con Chile y el hermano país argentino. Obviamente eso no quiere decir que mantengamos enemistad con el Estado chileno. Tenemos hermanos bolivianos viviendo en Antofagasta. Hay que mantener estas relaciones. Serenidad ante todo, por favor, sensatez. Esto es doloroso, pero tenemos que tener esa cordura y ese cariño que siempre hemos tenido como bolivianos. Segundo, creo que hay que reconfigurar el tema de las relaciones internacionales. Esto es un jalón de orejas a nuestro gobierno, porque ahora hay que buscar mejores relaciones internacionales con más potencias económicas que son las que reinan en el mundo. Lo que ha pasado hoy ha sido la clara muestra de cómo los tribunales internacionales pueden virar y girar en el camino bajo intereses económicos millonarios. Eso no hay que negarlo, ¿no es cierto? Claro, eso hay que decir. sí. Y el otro y nosotros punto, siempre bailando con la más fea, ¿has visto? Exacto. Agarrados de Irán, agarrados de Cuba, mientras los otros todos amigos están haciendo y deshaciendo. Piñera estaba con Trump, tú lo dijiste. Arrodillándose, pero poco digno, pero ahí estaba, digamos, ¿no? No. Poco honorables. Pero bajo esta dignidad que tenemos nosotros, tenemos que ya buscar, demandar, sí o sí, no sé si muy pronto, a futuro, pero hay que demandar el incumplimiento del Tratado de 1904. Ante la Corte de Arbitraje Internacional. Y el tema de las islas y los islotes. Exacto. Esto no se ha acabado acá, Islotes, continúa, debemos seguir luchando, pero también tenemos que demostrar que somos potencia
futura económicamente para integrar este continente. Eso hay que hacer. Y la Marina Mercante, que es un asunto pendiente que nos puede Estamos resolver muchos temas. Sí, había una tesis el año pasado sobre eso. Gracias, de verdad, gracias. A los bolivianos nunca nos ha sido fácil nada. No sé cuál es ese designio de esta patria que tantas veces ha luchado demasiado para conseguir sus objetivos. Bueno, eso nos ha hecho guerreros de 1000 batallas y cada vez más fuertes. Afortunadamente somos un país digno, aprendiendo a crecer, aprendiendo a respetarnos y sobre todo un país que ha aprendido a levantar la cabeza. De aquí en adelante nunca más la bajaremos. Más allá de los fallos internacionales, tenemos todavía todo un camino por andar. A don Orlando Rojas, que compuso ese hermoso himno que lo tenemos de fondo, que ahí descanse en paz, porque todavía hay mucho más por pelear, y a todos esos patriotas que dejaron su vida, su sangre por este país. Aquí no ha acabado, esta es una batalla más, la guerra no ha terminado. Un abrazo, hasta la próxima.